¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Sin Fronteras por la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Gabar, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Con muchas ganas de volver a estar junto a ustedes y poder compartir los temas que hacen a este programa que tienen que ver con la realidad internacional, aunque, bueno, las vacaciones nunca están de más. Bueno, por un lado, luego de lo que fue el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas que se desarrolló en República Dominicana, vamos a estar hablando sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el sindicalismo a nivel regional y por otro lado vamos a repasar los principales aspectos de lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo que se está desarrollando en este momento en Ginebra. También vamos a estar abordando la evolución que han tenido los acontecimientos en la Franja de Gaza con el asedio incesante del Estado de Israel sobre la población palestina, que no solo sigue generando miles y miles de desplazados a lo largo y ancho de la franja, sino también que los muertos están cerca de llegar a la cifra de 55.000 según las autoridades de Gaza. Y además en los últimos días se ha generado mucha polémica con los ataques que habrían sufrido puntos de reparto de ayuda humanitaria. De todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Y para dar comienzo a este programa de Sin Fronteras es un gusto enorme recibir a la politóloga y analista internacional Natalia Carrau, quien ya nos ha acompañado otras veces, pero que va a estar de modo más permanente aquí en Sin Fronteras. Así que Natalia, te damos la bienvenida al equipo. Es un gusto contar contigo y con tu cabeza. Muchísimas gracias y nada, un placer para mí estar acá. Bueno, empecemos hablando del tema que vamos a abordar a fondo en el próximo bloque y que tiene que ver con la Confederación Sindical de las Américas. Decíamos que hubo un congreso en República Dominicana, el quinto. ¿Qué es lo que representa esta confederación actualmente? Bueno, la CCA está presente en realidad en las Américas, porque es una organización continental. Está presente en 21 países, representa 55 millones de trabajadores y trabajadoras en las Américas, en el continente, y tiene 48 organizaciones nacionales sindicales afiliadas a su estructura regional. Eso es lo que representa a nivel de trabajadores y trabajadoras. Después articula un pensamiento político sindical progresista que llaman de sindicalismo sociopolítico y son producto y resultado de lo que fue el proceso de unificación sindical a nivel internacional, que creó primero la Confederación Sindical Internacional, la CSI, y luego las estructuras regionales que forman parte de esa estructura CSI. En América Latina y el Caribe, en las Américas, porque América del Norte también es parte de la CCA, está presente la CCA como estructura regional. Natalia, ¿y qué características y representación tiene en cuanto a países? Digamos, ¿qué cantidad de afiliados, por ejemplo, se pueden estimar en ese contexto? Bueno, como decía recién, 55 millones de trabajadores y trabajadoras son afiliados, no son afiliados directos. Lo que hace la CCA es afiliar centrales sindicales, las confederaciones sindicales nacionales. Se suman y a través de esas confederaciones sindicales nacionales están representados los trabajadores y las trabajadoras de ese país. Una característica importante de ese proceso de unificación es que las tendencias internacionales que formaban parte antes de que se creara la CCI, fundamentalmente los socialdemócratas y los demócratas cristianos, iniciaron ese proceso de unificación entendiendo que esas divisiones ideológicas, pero sobre todo programáticas, ¿no?, ya no tenía mucho sentido y que la unificación de una voz sindical, pero también la sumatoria, ¿no?, de voces, hace más poderosa la articulación sindical y la capacidad de negociar sindicalmente. Una de las cosas que me parece importante señalar es que la programática y el programa político que tiene la CCA lo hace y lo convierte en un articulador político interesante, importante y yo diría imprescindible en el momento de hoy. Porque ahí uno piensa, ¿no? Vivimos en un momento donde el mundo del trabajo está atravesando diversos desafíos y cambios, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene ahí que se junten
para dialogar y para articular en este contexto. Con realidades muy similares también, ¿no? En muchos casos. Y desafíos diferentes también. Hay similitudes y hay bastantes diferencias. Como decía, América del Norte es parte, tenés la central de Estados Unidos, 3 centrales canadienses que son partes. Hay muchísimas asimetrías entre lo que es el sindicalismo de América del Norte con el centroamericano, con el de la región andina, con el de América del Sur. Sin embargo, también hay comunes denominadores, ¿no? Y la clase trabajadora, como tú decías recién, Maite, está atravesando un proceso de transformación bien profundo, la digitalización, la llamada industria 4.0, pero también algunos flagelos que ya veníamos arrastrando y que en nuestra región son súper profundos y acuciantes, como por ejemplo el nivel de informalidad, ¿no? Las personas que trabajan sin un contrato formal, que por tanto están fuera del seguro social, están fuera del seguro médico. Sí, 48% aproximadamente es el promedio regional de América Latina y del Caribe según la OIT, pero en algunos países, por ejemplo República Dominicana, supera y ha superado con creces el 50%. Ahora, Natalia, para entender un poco más, nosotros tenemos que ser conscientes en Uruguay, donde hay una cantidad de derechos adquiridos que realmente no valoramos, pero que cuando los comparamos con los que hay en otros países nos damos cuenta que estamos en un lugar, entre comillas, privilegiado en cuanto a derechos, por esto mismo que hablábamos recién, donde países donde los controles no existen o son más laxos, o existen realidades sociopolíticas y económicas muy distintas, culturales incluso, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de países andinos, por citar algo cercano. Sí, Uruguay está como corrido, digamos que mira la realidad desde un lugar distinto, ¿no? Lo que no quiere decir que los procesos no lleguen, ¿no? Claro. No impacten, quizás con un poco más de tiempo. La Central Sindical Uruguaya no es parte de la CCA, eso también es interesante mencionarlo, porque responde también a una definición histórica que está en los estatutos. Sin embargo, tendría muchísimo para aportar, ¿no? Esa tradición unitaria de Uruguay, no solo en movimiento sindical, sino también en los partidos, ¿no? Y especialmente en el partido de izquierda, podría aportar muchísimo a la articulación política del sindicalismo y también a explicar cómo fue que se construyó esa unidad, ¿no? Porque en definitiva, poder tener una plataforma como la CCA, una articulación sindical en una estructura como la CCA, con las diferencias que existen entre el sindicalismo, también es una expresión de unidad, ¿no? Quizás no unidad en todos los aspectos, ¿no? Por esto que decías recién respecto a las diferencias culturales y las diferencias socioeconómicas que existen entre los países, pero sí una unidad en la acción, una unidad reconociendo la diversidad de la realidad política sindical de cada uno de los países y también reconociendo los puntos en común que existen, ¿no? Y con un norte o un sur, depende de dónde lo miremos, muy claro respecto a cuáles son los desafíos, cuáles son las prioridades para el movimiento sindical. Y eso creo que se expresa bastante en esa consigna, que más que una consigna es parte del ADN de la CCA, que es llamado sindicalismo sociopolítico, ¿no? ¿Qué es ese sindicalismo sociopolítico y de qué se diferencia? Se diferencia del sindicalismo corporativo, el meramente corporativo, que solamente defiende condiciones salariales, condiciones laborales estrictamente, de manera estricta. Por supuesto que está muy bien defender las condiciones salariales y laborales de un sector de actividad específico. Sin embargo, ese sindicalismo que desborda los límites de lo que es el sector laboral concretamente, un sindicalismo que se moviliza por verdad, memoria y justicia, un sindicalismo que sale a movilizarse para permitir la consulta popular en favor de una reforma agraria, de una reforma laboral, progresista en Colombia, un sindicalismo que se moviliza por una política climática y una política ambiental que esté a la altura de las circunstancias de la crisis climática que estamos mencionando. Ese es el sindicalismo sociopolítico al que refiere la CCA. Por eso es que vamos a ver que en el Congreso se trataron temas tan caros para nuestra región como el avance de la extrema derecha, como la necesidad de transformar también las organizaciones sindicales para que den cuenta de esa realidad. Hablábamos que un 48% en promedio, dice la OIT, que existe de informalidad en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, eso quiere decir que son personas que están fuera de la formalidad del contrato de trabajo
por tanto, no están cotizando tampoco ni tienen una membresía con un sindicato. Bueno, ¿cómo se capta a esa clase trabajadora que la necesita, que es quizás quienes más necesitan que estén representados y sean defendidos por un sindicato? ¿Cómo los capturamos? ¿Cómo podemos hacer para representar a esa clase trabajadora que se está cayendo del mercado de trabajo y que cada vez son más, ¿no? Y cómo establecemos una hoja de ruta para que las organizaciones sindicales vuelvan a ser una casa, digamos, sindical del pueblo, ¿no? En donde las representaciones de las diferentes sensibilidades que existen en la sociedad puedan estar debidamente representadas. ¿Cómo hacemos que participen más mujeres? ¿Cómo hacemos que se involucren cada vez más los jóvenes, que tienen muchísimo para decir sobre esto, porque además son de los más afectados por el desempleo? ¿Cómo hacemos que la sensibilidad de los feminismos, de los ambientalismos pueda estar ahí representado, intentando superar aquella dicotomía que te decía que la producción, el trabajo está en contra, ¿no?, de la protección de la naturaleza, una falsa dicotomía que demostramos hoy en día con los impactos de la crisis ambiental, que es realmente falsa y que los trabajadores y las trabajadoras están en esa primera línea de lucha contra el cambio climático y son los primeros en ser impactados, ¿no?, en el sector de la salud, en el sector del transporte, en el sector de la construcción, en el sector agrario, ¿no?, en todo el sector agropecuario, pero también quienes están trabajando en los servicios sanitarios, en los servicios públicos, en las ciudades, por ejemplo, en las inundaciones, en los incendios, en las olas de calor extremo. Son esos trabajadores los que están ahí, tienen que entender esa problemática y tenemos que tener estructuras sindicales que resuenen con esa, que hagan eco de ese impacto y puedan traducir eso en demandas para sus trabajadores y sus trabajadoras. Me quedé pensando en este tema que mencionabas, por un lado de la informalidad, pero también de cómo va cambiando el mundo del trabajo y esa cuestión, ¿no?, de cómo ahora los sindicatos tienen el gran desafío de cómo me vinculo con un trabajador que está en la informalidad, que cada vez hay más modalidades de trabajo a través de apps y bueno, que son todas manejadas por multinacionales, que es uno de los desafíos que se van a hablar en la conferencia ahora en Ginebra. Porque claro, esas empresas dicen, yo no tengo nada que ver, yo simplemente brindo una app y bueno, y después la persona es la que se gestiona a sí misma, es su propio jefe, ¿no?, esa nueva idea. Que ahí hay muchísimos desafíos para encarar. Sí, por supuesto, la inteligencia artificial está atravesando todo el mundo del trabajo y está generando, está multiplicando los desafíos que ya existían, pero además genera otros nuevos, ¿no? Y esto de desdibujar la jornada de trabajo, desdibujar el contrato de trabajo, desdibujar la propia esencia de lo que es un trabajador, ¿no? Ya no sos un trabajador, una trabajadora, sos colaborador de esta plataforma y por tanto te trato como tal, sos tu propio jefe, ¿no? Hay una narrativa, un relato detrás de eso que es súper nocivo para lo que ha sido una construcción histórica, ¿no?, del mundo en torno a los derechos laborales y al reconocimiento de los derechos de la persona trabajadora, trabajador. Que presentan, perdón, pero cuestiones como, me acuerdo, el tema de los deliveries hace un tiempo, de por ejemplo, no tener un baño para ir, algo que digo, estamos en el año 2025, creo que fue el año pasado o el anterior, pensar en trabajar en un lugar donde no tenés un baño, un comedor, un lugar donde tomar un vaso de agua, y sin embargo tuvieron que empezar con esas luchas de vuelta, digamos. Sí, y eran los que reivindicaron también durante la pandemia, que fueron quienes podían permitir que, bueno, que las personas no salieran de su casa porque tenían a alguien que le traía la compra del almacén, del supermercado, y no necesitaban, ¿no? Las personas que necesitaban realmente estar aisladas y protegerse podían contar con ese servicio. Un ejemplo muy ilustrativo que creo que sirvió bastante para entender mejor en los hechos, ¿no?, de esto que estamos hablando. Sí, la precariedad del trabajo al que están expuestos, ¿no? Trabajadores que murieron porque tuvieron una afectación de algo concreto en la salud durante su trabajo y nadie se quería hacer cargo de lo que le pasó a esa persona, ¿no? Y esos son casos contantes, o sea, existe evidencia de eso y se ha recogido esa evidencia para mostrar también incluso la relación de dependencia encubierta que existe con ese tipo de empresas y aplicativos. Yo creo que ahí los sindicatos necesitan ser doblemente creativos porque no pueden atenerse a lo que plantea la legislación, porque si eso hubiese sido la historia del sindicalismo no existirían sindicatos y no existiría la ley de 8 horas, porque nunca una ley siempre es necesario evolucionar en términos normativos y los sindicatos tienen que poder, y las organizaciones sindicales tienen que poder darle la vuelta un poco al asunto de lo jurídico para poder afiliar o tener una conexión con ese trabajador, porque esa es la esencia del espíritu de un sindicato, ¿no? Representar a esa clase trabajadora que no es
la que está sindicalizada en el sector público, que no es la que está sindicalizada en el clásico, tradicional sector privado de la industria, es otra clase trabajadora. Necesitamos saber cómo llegar a esa clase trabajadora, cómo escuchar cuáles son sus reclamos y también entender que son trabajadores y trabajadoras, aunque muchas veces ellos se refieran a sí mismos como colaboradores. Todo un desafío, indudablemente. No nos queda mucho tiempo, Natalia, pero no queríamos obviar el tema que ocupa esta semana, que es un poco el incremento del asedio israelí en la Franja de Gaza, particularmente lo que se ha generado a partir del bombardeo de algunos puntos de distribución de ayuda humanitaria. Un cambio en esa política también a través de una agencia que Israel ha permitido se haga cargo de todo esto. Pero más que nada, ¿qué puede hacer el Uruguay en esta materia y para poder participar en un llamado a un alto al fuego, por ejemplo? ¿Y dónde está la clave para detener esta situación que se va incrementando cada vez más? Bueno, como bien decías, nos moviliza muchísimo esta situación y genera una polarización, pero también porque hay un reclamo, ¿no?, muy contundente en general de la sociedad, de las sociedades de los pueblos en el mundo, de poder poner un alto al fuego y detener el genocidio que está en curso. En el caso de Uruguay, además, en los últimos días se ha visto que, contrariamente a lo que venía ocurriendo, organizaciones sociales, sindicales y políticas se han manifestado al respecto, ¿no? Sí, ya venían manifestándose, y las organizaciones sociales sobre todo, ¿no? Desde organizaciones solas, pero también coordinaciones que existen en torno a la causa, sí, a la causa de Palestina. Yo creo que en primer lugar lo que necesitamos, esto es quizás un llamado ciudadano, ¿no?, es salir un poco de esa trampa de los dos bandos, ¿no? No existe tal cosa, no podemos ver esta realidad, lo que está sucediendo hoy, como algo que está colocado o seteado en torno a dos bandos. Lo que existe es un ejército fuertemente armado, con inteligencia artificial aplicada a la industria armamentística, con un poderío militar impresionante, con un poderío también en términos geopolíticos y con aliados estratégicos internacionales. Los más preparados del mundo, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay en un lado, y del otro lado lo que hay es una población desarmada y con hambre. Y eso creo que nos tiene que ayudar un poco a orientar cómo es que nos situamos y nos posicionamos respecto a esto, entendiendo todas las capas y todo lo difícil que es aproximarse a eso, incluso porque hay mucha ignorancia. Y me parece que eso también lo tenemos que reconocer desde Occidente en general, pero también desde Uruguay, que desconocemos lo que es la realidad de Medio Oriente en general, que también nos ha llegado mucho más fuerte el relato islamofóbico, ¿no? Que coloca, ¿no?, al Oriente y a los musulmanes en un lugar de peligro, en un lugar de terrorismo, en un lugar... Esa no es la realidad cultural. Eso cobró cuerpo a partir del episodio de las Torres Gemelas y todo lo que vino después. Exactamente, exactamente. Y la lucha contra el terrorismo se entendió como una lucha de Occidente en contra de Oriente, y eso es un error, ¿no? Un error enorme que nos está pesando muchísimo, y necesitamos también, quizás no hacer mea culpa en el caso de Uruguay, porque no ha sido protagonista de eso, pero sí reconocer la distancia que existe con el conocimiento cabal de la realidad. Después, yo creo que necesitamos recuperar y reafirmar en la postura de Uruguay histórica en la arena internacional como defensor de los derechos humanos y de todo lo que eso implica, de la arquitectura construida en torno a los derechos humanos, defensor de la autodeterminación de los pueblos. Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, y no es poca cosa eso, y Uruguay debe honrar también ese legado y esa memoria. Reconocer también que, a pesar de la existencia de fuertes presiones geopolíticas, Uruguay ha sido también un país que no ha cedido a presiones geopolíticas en torno a muchísimos conflictos, y también el respeto del derecho internacional, ¿no? En un momento, como decíamos antes de iniciar el programa, en el que toda la arquitectura de la ONU y en general el derecho internacional está atravesando una profunda crisis, en donde se lo está atacando desde diversos frentes. Bueno, a un país pequeño, con la escala que tiene Uruguay, en un concierto internacional tan conflictuado y tan violento, le es la vida poder defender y estar al lado de las instituciones que tenemos perfectibles, atravesando una crisis que fueron construidas a imagen y semejanza de los intereses de quienes dominan el mundo, pero es lo que tenemos hoy en día. Otra época, sí, en otra época, pero que hoy siguen, ¿no?, en fuertes coletazos y tratando de imponer su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos, y eso es lo que necesitamos, a lo que necesitamos apegarnos, y lo que necesitamos estar escuchando una y otra vez. ¿Qué está diciendo
la ONU respecto a esto? ¿Qué nos dice el marco internacional de derechos humanos? Y después yo creo que hay un abanico bastante amplio de iniciativas que todas giran en torno, o las podemos encasillar en torno a aumentar la presión internacional, ¿no? ¿Y qué significa aumentar la presión internacional? Que para muchos y muchas que sentimos esto como algo de vida o muerte, ¿no? Que necesitamos rápidamente encontrar un lugar en donde pararnos que nos sea digno respecto a la masacre humana que estamos presenciando en vivo. Bueno, igual existe esto de la presión internacional, igual esto puede hacer mella, y se está hablando también por ahí del aislamiento que está teniendo el Estado de Israel. Entonces, para listar, y casi que es una lista de almacenero, ¿no? Para listar medidas que pueden ser de presión internacional, las notas verbales, y todas estas han existido, notas verbales a embajadores, embajadoras del Estado de Israel en sus países o incluso al Estado de Israel. Declaraciones, comunicados, escrito, pero también declaraciones públicas. La fuerza que tiene un mandatario, un primer mandatario, una primera mandataria en decir públicamente algo sobre Gaza en un comunicado expreso es muy fuerte, marca la línea del país. El llamado a consulta a embajadores, embajadoras, el retiro de embajadores de ese país, del Estado de Israel, también es una medida de presión fuerte, el cierre de embajadas y por último, si queremos, en el corolario de ese ejercicio de presión internacional, podríamos ubicar el rompimiento de relaciones, ¿no? No son muchos los países que han roto relaciones con el Estado de Israel, eso también responde a antecedentes, ¿no?, históricos y cómo el país se ha posicionado políticamente respecto a eso. No es necesario llegar a eso para poder hacer otra serie de acciones que tomen en cuenta esto, tomen en cuenta la situación. Algunos países que quizás habían tenido una línea un poco más tranquila, moderada en lo que refiere a lo que estaba haciendo Israel, se han pronunciado mucho más fueramente. Bueno, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, llamó muchísimo la atención porque Alemania dijo que ya no entendía qué estaban haciendo. Un aliado permanente de Israel. Pero también Reino Unido y también Francia. Sí, exactamente. Y vieron que eso resuena mucho en la prensa internacional, ¿no? Y eso abona esta tesis del aislamiento del Estado de Israel. Y después hay una acción que nosotros la venimos siguiendo bastante, que es la interposición, la demanda que tiene Sudáfrica abierto en contra del Estado de Israel por actos de genocidio. ¿Qué países se han apoyado, por ejemplo? Bueno, traía una pequeña lista, ¿no? En América Latina y el Caribe, Nicaragua, Cuba, Belice, Colombia, Chile, Bolivia, México han presentado declaración de intervención, de la acusación de Sudáfrica. Es un acto formal, ¿no? Tú tenés que interceder un pedido de intervención en la causa. Y ese pedido de intervención en la causa muchas veces viene respaldado con argumentaciones de por qué tu país se siente con la potestad de intervenir en esto, porque se siente llamado a intervenir, ¿no? Y a mí me parecía interesante traer algunas de esas argumentaciones, ¿no? Por ejemplo, Belice, que interpuso una demanda de intervención el 30 de enero del 2025, decía: este interés no es simplemente un interés general en que otros estados partes cumplan con sus obligaciones jurídicas, sino un interés en que lo hagan en situaciones específicas. Como ha declarado la Corte, cada estado parte tiene el genocidio en cualquier caso determinado. Tiene interés en el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio en cualquier caso determinado. Belice tiene interés en que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio con respecto a Gaza. El interés de Belice es un interés relevante a los efectos del artículo 62. Como ha declarado una sala de la Corte, para que se le permita intervenir, un Estado no tiene que demostrar que tiene derechos que necesitan ser protegidos, sino simplemente un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión del caso. Colombia también en su demanda de intervención en abril del 2024 también hacía un respaldo de esa intervención y planteaba, subrayaba la genuina convicción de que los estados parte de la Convención sobre el Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, la represión, el castigo del genocidio y por lo tanto ayudar a la Corte a encontrar la responsabilidad de cualquier estado parte en la Convención por su incumplimiento en las obligaciones contenidas de la misma. Me parece que esto ilustra y también nos hace pensar en cuáles son las argumentaciones que puede tener un país como Uruguay, ¿no? Y también lo que han hecho otros países. Ahí me parece que es importante reconocer que
que las articulaciones regionales y el rol que puede jugar Uruguay al respecto es importante, buscar una plataforma regional desde el cual tener una voz, construir una voz regional respecto a esto y articularla y respaldarse también en la experiencia de nuestra región, que si bien no tenemos casos abiertos de genocidio, sí hemos sentido y hemos sufrido el exterminio específico, ¿no?, de determinadas poblaciones. Sabemos lo que es el colonialismo, sabemos lo que es el racismo y en todo esto de las ocupaciones ilegales, del apartheid, etcétera, hay una raíz también colonial, una raíz racista que debemos reconocer y que nosotros podemos mirar nuestra propia historia en América Latina y el Caribe para poder fundamentar una intervención en una causa de estas características o incluso elevar y tener una voz regional para intervenir ahí. Natalia Carrau, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bien, quédense que ya sigue Más Sin Fronteras. Bien, retomamos en este segundo bloque el tema de lo que ha dejado la Confederación Sindical de las Américas, que celebró su 5º Congreso en República Dominicana. Estábamos escuchando justamente a través de Natalia Carrau el rol que tienen y qué significa esta organización y a cuántos afecta en este continente. Ahora vamos a profundizar sobre otros aspectos, más que nada en las prioridades definidas en el Congreso para el próximo periodo y en las principales definiciones que se dieron en ese evento que nos deja esta instancia. Así que vamos a abordar con Rafael Freire, secretario general de la Confederación de Sindicatos de las Américas, reelegido por unanimidad en este último Congreso, este tema. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, Rafael, justamente, ¿qué definiciones se han tomado? ¿Cuál ha sido el objetivo de este último encuentro y hacia dónde apunta, digamos, en el futuro, naturalmente, el trabajo de la Confederación Sindical de las Américas en ese contexto? Bueno, el Congreso es un Congreso ordinario que hacemos de 4 en 4 años. En ese Congreso actualizamos nuestro plan de acción para las Américas, en especial para América Latina y Caribe, y preparamos el sindicalismo de la región para enfrentar sus principales desafíos. Este Congreso acontece em momento muito especial em el mundo e também na América Latina e Caribe, que é a presença da extrema-direita. Uma extrema-direita muito peligrosa, ataque frontal à democracia. Este ataque se dá de várias formas e nós outros definimos 3 prioridades para enfrentar nesse próximo período, para os próximos 4 anos. A primeira prioridade é a defesa da democracia e o combate à extrema-direita. Não podemos naturalizar a extrema-direita. Não estamos em um ambiente de debate de uma direita liberal na economia. É novas formas de fascismo. E devemos lutar contra essas novas formas de fascismo para garantizar a democracia. E os sindicatos devem estar nas primeiras fileiras em la defesa da democracia e em combate à extrema-direita, junto com outras organizações e movimentos sociais, partidos políticos e governos. Estamos num momento muito especial. Não se trata de uma conjuntura específica. Estamos uma disputa de período político. O que nós outros hacemos agora nos define para o futuro. E os sindicatos não podem pensar que é um momento de neutralidade, que é mais um debate. Não. Há que defender a democracia e derrotar a extrema-direita e volver a uma institucionalidade democrática em el mundo, em especial na América Latina. A segunda prioridade importante é a integração da América Latina e Caribe, a integração dos pueblos. Nós outros, na CSA, además de participar, assumimos como resolução do Congresso dar continuidade ao que denominamos a iniciativa Mujica, que é mais cooperação, mais integração entre os países da América Latina. Nós outros queremos dar continuidade à iniciativa Mujica, que participamos ativamente desde seu lançamento.
hoy assumimos o compromisso de manter viva e em pé e construir as ideias de Pepe Mujica. Por lo tanto, a segunda prioridade é a integração de los pueblos. E a terceira prioridade que temos é o fortalecimento e a organização sindical. Devemos ter uma estrutura sindical para representar toda a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora atual, que está precarizada, que está informalizada, que não tem contrato de trabalho, que trabalha em plataformas, novas formas. O sindicato tem que ter a ambição de representar a classe trabalhadora como todo, sem distinção, se é contrato formal ou se está na informalidade. Então, esses são os três grandes desafios que nos colocamos para o próximo 4 anos. E eu não tenho dúvida de dizer que nosso 5º Congresso Continental Pepe Mujica, porque assim aprovamos na abertura do Congresso, vai posicionar os sindicatos junto com outras forças sociais nesses desafios. Freire, usted mencionaba que a este 5º Congreso le pusieron el nombre de Pepe Mujica, justo se dio en el marco de lo que era el inicio de este Congreso, el fallecimiento de nuestro expresidente. En ese sentido, ¿qué importancia tenía Mujica para el sindicalismo y también qué importancia tenía Mujica para la región? Mencionó, por ejemplo, que van a llevar adelante esta iniciativa Mujica. La importância é enorme, enorme. Pepe Mujica era importante para aquele setor da humanidade que defendia e que defende valores civilizatórios importantes. Pepe tinha uma relação muito forte com a CSA, participou de nosso 3º Congresso Continental, participou do 4º Congresso e, de alguma forma, participou também do 5º Congresso. Aí, o último vídeo que Pepe Mujica gravou foi para nosso Congresso, que projetamos em el Congresso já um dia depois de seu falecimento. Pepe Mujica, não somente por sua coerência e seu tamanho em el mundo, não existe nenhum país do mundo que não tenha o respeito ao Pepe Mujica. Ele representa hoje uma grande ideia de como devemos trabalhar com os temas da humanidade. Pepe defendia o trabalho, defendia o emprego, defendia as organizações sindicais, mas havia uma mensagem que era muito poderosa para a classe trabalhadora, a ideia de construir a felicidade, a ideia de construir um modo de vida que não era um modo de vida basicamente consumista, que aproveitar a vida. E esta mensagem temos para nossa classe trabalhadora. Os trabalhadores não podem trabalhar para morrer, há que trabalhar para serem felizes. Então, Pepe Mujica, um grande uruguaio, permita-me dizer que é um cidadão do mundo e que, ademais de nos ensinar, nos convoca para um tipo de ação sindical, de uma ação social e uma ação política. Pepe nos convocou, em la primeira hora estivemos juntos, e eu não tenho a menor dúvida que daremos seguimento ao chamado e a coerência de vida e as ideias que Pepe trouxe para a CSA. Pepe participou de várias iniciativas. Levamos Pepe para um encontro com Lula em Brasília para apresentar. Levamos Pepe para uma iniciativa em Foz do Iguaçu, onde reunimos mais de 3.000 militantes de todos os movimentos sociais para defender 5 pontos de unidade que Pepe nos convocava. Pepe logrou, junto ao movimento sindical e movimentos sociais, juntar estes movimentos que desde 2005 não se juntavam. A última vez foi em 2005 em Mar del Plata, na luta contra a ALCA. Pepe nos convoca e cria a unidade nossa dos movimentos sociais, tendo como uma base muito forte o movimento sindical. Então, transformar nosso congresso em nome e homenagem a Pepe Mujica foi algo bastante significativo e foi aplaudido por todo o Congresso durante vários minutos e, de verdade, nos emocionou muito. Además de projetar dentro do Congresso a película Los Sonhos del Pepe 2030, que foi muito bonito a projeção desta película com Pablo Trobo dentro do nosso Congresso. Rafael, está participando en una nueva edición de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, más concretamente la edición número 113 que comenzó este 2 de junio, se va a extender hasta el 13, un espacio que
que naturalmente es propicio para todo este tipo de planteos y de centrales del mundo del trabajo que tienen que ver justamente con ese objetivo. ¿Qué significa participar para la Confederación Sudamericana Sindicalista de las Américas en este evento en particular y justamente cuáles son las prioridades que van a plantear en este contexto y en este ámbito? Bueno, para nosotros es importantísimo aquí en Ginebra la conferencia de la OIT. La primeira debate nuestro aqui é que a OIT tem que ter um rol mais forte dentro do sistema de Nações Unidas. O multilateralismo está em crise, o mundo está em crise e o único órgão tripartito do sistema de ONU, de Nações Unidas, é a OIT. Então, há que ter um rol mais forte. Segundo, aqui há que denunciar e poner as piores práticas laborales. Aqui aproveitamos a presença nossa aqui em Ginebra para denunciar, por exemplo, o governo Molino em Panamá, que faz um ataque frontal contra a classe trabalhadora, os sindicatos, a população indígena, em uma repressão que só vimos em ditaduras militares. Pero há três elementos aqui, há três pontos que estamos debatendo nessa conferência. O primeiro é o tema dos riscos químicos e biológicos. Como protegemos a classe trabalhadora, o desenvolvimento e o meio ambiente em relação aos riscos químicos e biológicos. O segundo é um debate sobre a informalidade hacia a formalidade. Queremos sacar resoluções e possíveis convênios que puedan avançar em la ideia de la formalização, salindo de la informalidade hacia a formalidade. E o terceiro debate importante é uma comissão que se instala, que é sobre trabalho em plataformas. Nós outros queremos uma regulamentação do trabalho em plataforma, porque sabemos que não existe uma economia de plataforma. Existem grandes empresas que utilizam as plataformas como forma de aumentar suas ganâncias e, neste caso, de aumentar também a explotação. Então, a regulamentação do trabalho de plataforma é a terceira prioridade. E como contribuímos? Levando nossa experiência e nossa vida em América Latina e Caribe. Muitas vezes o debate aqui não é a mesma coisa do norte e do sul global. E o que queremos é uma síntese da classe trabalhadora mundial em defesa da regulamentação dos riscos químicos e biológicos, da informalidade hacia a formalidade e também do trabalho de plataformas. E, además, poner em la comissão de normas aqueles países que praticam as piores formas de relação laboral com nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui nas Américas. Freire, me interesa si podemos ahondar en el tercer punto que usted mencionaba, que tiene que ver con lo que es el trabajo en plataformas, porque las empresas, en el marco de esta conferencia también, ¿no? En la previa ya se han manifestado en contra de que se regule más. ¿Cómo ve este desafío? ¿Qué diálogo se imagina que pueden llegar a tener? El desafío es enorme y la pregunta es muy buena, porque empezamos la reunión de esta comisión con una postura muy reactiva de los empleadores o de las grandes empresas de plataforma. La representante de los empleadores es una representante del Uber y ya en sus primeras manifestaciones já colocava impedimento de sacar uma normativa mais forte. Há debate que se processa de maneira tripartita. Eu devo reconhecer aqui que o sindicalismo mundial está muito unificado em realizar plataformas e também contamos com uma participação muito importante de vários governos e da região. Hoje, a intervenção do governo do Uruguai dentro da comissão de plataforma foi muito importante para a classe trabalhadora através do companheiro doutor Hugo Barreto, o secretário de Trabalho do governo uruguaio. Agora, o debate não será fácil. Não será fácil porque as empresas não querem permitir nenhum tipo de normatização. Bueno, e o debate vai se produzir de maneira tripartita e vamos tentar, o máximo possível, a construção de normas em relação às plataformas. Muy bien, Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y acercarnos un poquito a estos temas que se abordaron y que seguramente se van a estar abordando también en esa conferencia en Ginebra. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar conversando con la directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras para América del Sur para hablar sobre lo que se está viviendo en Gaza, sobre cuál es la situación humanitaria allí. Ya venimos.
Tercer y último bloque de Sin Fronteras y como les adelantábamos, vamos a meternos en la terrible situación que están viviendo las personas que se encuentran en Gaza y para eso recibimos a Carolina Heidenheim, directora de comunicación para América del Sur de Médicos Sin Fronteras. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en el programa. Antes de meternos en este tema que es extremadamente complejo, si podés contarnos un poco cuál es el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de más de 51.500 profesionales en más de 70 países. ¿Cómo es que trabajan ustedes? Exacto. Nosotros somos una organización humanitaria internacional que brinda atención médica de emergencia ante las grandes crisis, sean conflictos armados, brotes epidémicos, desastres naturales, y lo hacemos siempre bajo los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad, solo enfocando en donde están las necesidades médicas y donde otros quizás no pueden hacerse cargo. Allí vamos nosotros a brindar ayuda con estos equipos y en estos países, tal como vos comentabas. Carolina, un trabajo que tiene mucho tiempo a nivel global. ¿Qué panorama han encontrado puntualmente dentro de la Franja de Gaza y cómo sigue el día a día en medio de un contexto tan crítico donde la situación creo que todavía cuesta mucho abarcarla a nivel humanitario a la distancia si no se está viviendo allí el día a día, ¿no? La situación, como vos bien decías, es extremadamente crítica a nivel médico. Vos bien decías, somos una organización con más de 50 años de experiencia. La mayoría del personal nuestro tiene muchísima experiencia trabajando en contextos de conflicto del más diverso tipo. Y cuando hablamos con los equipos que regresan de trabajar en Gaza, dicen que lo que ven allí es inimaginable. La situación médica en este momento es particularmente desesperante. Estamos quedándonos básicamente sin insumos médicos necesarios para atender a las necesidades de la población que siguen incrementándose, ¿no? Entonces el llamamiento es a romper con ese bloqueo al acceso de ayuda humanitaria y a un cese del fuego que nos permita brindar la atención humanitaria en esta crisis que fue hecha por el hombre, básicamente. ¿Y qué se prioriza allí, Carolina, cuando llegan situaciones que son variadas, distintas y de distinta gravedad, donde naturalmente el caso de los niños suele ser el que más impresiona, pero no solamente, ¿no? Sí, la verdad, bueno, me queda solo, siento que me repito, pero la situación es tan grave. Justamente nos contaban nuestros colegas que la afluencia de heridos y de personas afectadas es tanta últimamente, y también la falta de insumos es tan amplia que están empezando a tener que tomar decisiones de a quiénes atender, de atender a los casos más graves, por un lado, ¿no? Y al mismo tiempo también nos contaban de la paradoja de recibir personas y pacientes en nuestras instalaciones sanitarias y después darlos de alta, y a los pocos días o a las semanas vuelven de vuelta con nuevas enfermedades, con nuevas heridas, ¿no? La situación es realmente desesperante. Carolina, ¿sabes que te escucho y veía una entrevista que te hicieron acá en TV Ciudad en diciembre de 2023 y donde tú planteabas, por ejemplo, que los profesionales de Médicos Sin Fronteras estaban teniendo que trabajar muchas veces sin anestesia, sin medicamentos. ¿Cómo han sostenido el trabajo y cómo logra sobrevivir esta población en este contexto cuando estamos hablando de que pasó un año y medio de estas declaraciones que tú dabas, repito, a mitad de diciembre de 2023 y estamos en 2025, en junio, y ya no había anestesia y ni que hablar que se sumaron no sé cuántos bloqueos y que el ingreso de ayuda humanitaria ahora es a cuentagotas? Lamentablemente así es, ¿no? Siempre cada entrevista que damos o cada comunicación que hacemos decimos las cosas no pueden ser peor en Gaza, y lamentablemente cada vez son peores. Por suerte, digamos, hubo a lo largo de todo este tiempo momentos puntuales en que pudimos hacer ingresar insumos y material de ayuda humanitaria, y eso nos permitió
ir dando respuesta. Ahora en particular desde hace prácticamente mes y medio, 2 meses, que no están ingresando insumos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que lo que ahora nos comentan nuestros equipos, por ejemplo, de lo que están faltando son materiales, digamos, gasas antisépticas, guantes antisépticos, todos esos tipos de materiales que parecen tan básicos, pero que son tan necesarios para brindar atención, ¿no? Y esto sumado a otras necesidades, por ejemplo, el bloqueo al ingreso de gasolina, que hace que tengamos que restringir las actividades de distribución de agua y de saneamiento de agua que veníamos haciendo. La falta de comida, que bueno, lo hemos visto todos en las noticias, digamos, que incluso nos afecta a nosotros, ¿no? Nuestros propios equipos están teniendo una sola comida al día por la falta de comida que hay, de acceso a la comida que hay en la franja. Y Carolina, en este sentido, desde Médicos Sin Fronteras, ¿cómo ven la implementación de este plan de distribución de alimentos, teniendo en cuenta que justamente desde la organización sacaron un comunicado por la cantidad de personas asesinadas, personas que han sido asesinadas en el marco de del acceso a la comida y a la ayuda, ¿no? Y que de hecho Médicos Sin Fronteras están atendiendo a muchas de las víctimas y heridos. Bueno, en esto hemos sido muy claros desde Médicos Sin Fronteras desde el momento en que se anunciaron planes de este tipo. La ayuda, la distribución de la ayuda humanitaria debe ser dada por las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que tienen el conocimiento para poder responder con eficiencia y también siempre basados en los principios que comentaba al principio, que nosotros también seguimos a rajatabla, los principios humanitarios de independencia y de neutralidad, ¿no? No puede ser que las personas necesitadas desesperadamente de ayuda y de comida tengan que llegar a un lugar a recibir la comida y con toda la situación de riesgo que hemos visto y de la que ya, como vos decías, hemos comunicado, ¿no? La ayuda tiene que llegar a las personas que la necesitan en los lugares en los que necesitan. Hay personas extremadamente vulnerables, gente mayor, personas con discapacidades que no tienen forma de acercarse a esos lugares, además del riesgo que lo implica. Con lo cual, la ayuda humanitaria independiente tiene que llegar a todas las personas bajo estos parámetros y estos principios humanitarios. Carolina, ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Hasta dónde puede llegar Médicos Sin Frontera para decir, bueno, o mejor dicho, hasta acá llegamos? Y si hay personal que haya muerto, ¿no?, de Médicos Sin Fronteras en todo este periodo de guerra que se ha generado en la Franja de Gaza. Sí, tristemente sí, nosotros hemos perdido a 11 colegas que han sido asesinados desde el comienzo de esta escalada. Bueno, y eso en el marco también de ataques mayores a personal médico y a personal humanitario. Creo que si no recuerdo mal hay más de 1.800 trabajadores sanitarios que han perdido la vida en el marco de este conflicto, la mayoría de ellos palestino. Y en relación a tu pregunta, mira, es muy difícil decir, obviamente son conversaciones que internamente se tienen y hay líneas rojas al respecto. Nosotros somos una organización humanitaria y nuestro sentido está en dar atención médica a quienes la necesitan con urgencia. Entonces estamos allí hasta donde sea posible, trabajando de la mejor manera que podamos, y ahí realmente un agradecimiento a nuestros equipos, tanto internacionales como locales, que trabajan sin descanso bajo condiciones extremadamente difíciles, y allí estaremos intentando trabajar y brindar la atención hasta cuando sea posible, bajo los parámetros de neutralidad e independencia que planteamos, ¿no? Bueno, Carolina, felicitaciones por este trabajo, aunque mejor sería que no tuviéramos que hacerlo, pero sabemos que
todo aquello que pueda hacer o aportar justamente desde este punto de vista es más que bien recibido. Carolina Heidenheim, directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Antes de despedirnos y para agregar una cosita en lo que refiere a estos centros de distribución de alimentos que están ocupando las noticias por los asesinatos que están ocurriendo ahí, comentarles que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió justamente una investigación. El portavoz Jeremy Lawrence dijo: a los palestinos se les ha presentado la más sombría de las opciones, morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se ponen a disposición a través del mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel. Este sistema militarizado pone en peligro vidas y viola los estándares internacionales sobre la distribución de ayuda, como lo han advertido reiteradamente las Naciones Unidas, y agregó Lawrence: esos son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Nos vamos, ahora sí. Nos vamos ahora sí, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.